compañeros y maestra. El día de hoy mi equipo y yo les presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje. Mi equipo está formado por Juan Antonio Montellano Miranda, Ángel Eduardo Santiago Villasana y su servidora Mayela Ollervides. Nosotros les presentaremos la evolución y situación actual de México y Nigeria. Nigeria está situada en África Occidental, en la costa del Golfo de Guinea. Es la principal economía de África Occidental y la tercera de África. Sin embargo, a pesar de ser considerada una potencia económica regional, los niveles de desigualdad en el país indican que aún hay muchas necesidades por cubrir. A los nigerianos les gusta la comida chop picante y rica en almidón. El plato clásico es un guiso de sopa picante de pimientos con un poco de carne, pescado y fécula. Habitualmente yuca o batata molidas como garri, eba o fufu ligeramente agrio. Otro plato habitual es el jollof, arroz picante cocinado con aceite de palma y tomate. No suelen usarse cubiertos, pues la yuca y la batata absorben el líquido de guiso. Es el país más poblado de África, con 182 millones de habitantes y crece a un ritmo del 3% anual. Gran parte de la población es joven, unos 105 millones de habitantes. El 59% tienen menos de 35 años de edad. El país abarca 92.4 millones de hectáreas y el 53% de su población vive en zonas rurales. En 2015, la agricultura representó el 21% del PIB de Nigeria y el 70% de los pobladores rurales son pequeños agricultores de subsistencia. El FIDA financia proyectos de desarrollo agrícola de Nigeria desde 1985. Ocupa el puesto 157 de los 189 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aunque disponga de los recursos necesarios para acabar con la pobreza extrema y con las desigualdades entre ricos y pobres, hombres y mujeres, de acuerdo con el Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad de Oxfam de 2019. El país cuenta con el gobierno menos comprometido con la reducción de la desigualdad de toda África Occidental. México es un país formado por 126.014.24 habitantes. Comparado con otros países, México ocupa el lugar 11 dentro de las naciones más pobladas del mundo. En nuestro país, la banca central es conocido por el nombre Bancico, institución que se encarga de suministrar las reservas de moneda nacional. Su finalidad es promover el sano desarrollo del sistema financiero y procurar la estabilidad del poder adquisitivo en cuanto a la moneda nacional. Por otro lado, es importante mencionar acerca de las principales actividades que sostiene la economía mexicana, la cual es la industria de combustible, puesto que México es el sexto productor de combustible en el mundo. La empresa productora Pemex administra las ventas de petróleo mexicano, afirmando que tienen ganancias de 130 billones de dólares. Asimismo, la agricultura ha sido un gran soporte para la economía de México, puesto que en este sector hay un porcentaje de trabajo y existe una gran cantidad de granjas mecanizadas, donde incluyen cosechas que involucran la horticultura, frutas tropicales y vegetales. También, el turismo es un gran contribuyente de la economía del país, puesto que México tiene al menos 26 lugares considerados patrimonios culturales o naturales de la humanidad que son visitados constantemente. La economía en Nigeria muestra un PIB por sectores: agricultura 33.4%, industria 34.1%, comercio y servicios 32.5%, mostrando una inflación de hasta 9.8% para el 2015. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Nigeria, en 2020 fue de 1.828 euros, por lo que se encuentra con esta cifra hasta en la parte final de la tabla, en el puesto 146. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida con relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados, por un periodo de tiempo prolongado. Cuando se presenta una inflación en una economía, es muy difícil distribuir los ingresos, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios, que eran una referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible,
están distorsionados. En este análisis se compara la situación de la inflación entre México y Nigeria desde el año 2010 al 2021, destacando que en el año 2010 México se encontraba con menos inversiones extranjeras, lo que ayudaba en gran medida a la inflación. Esta inyección de dinero en el mercado mexicano provocaba que el país pudiera aumentar también su oferta, haciendo que la inflación comenzara en los siguientes años a mejorar. En cambio, Nigeria pasaba por una presión global y en tema de materias primas que no se daba abasto para poder controlar sus precios y provocaba niveles de inflación cercanos al 14%. Al siguiente año, en México, el alza de los precios se ubicó en el rango que propuso el Banco Central, lo que hablaba de mejoras en la inflación mexicana, mientras que Nigeria ya se tenía bajo revisión este tema, con una postura vigilante a la inflación. En los siguientes 5 años, México tenía una variación de su inflación entre 2 y 4% debido a sus decisiones gubernamentales de incrementos de créditos, choques de oferta y variaciones energéticas que aumentaban y disminuían la inflación pero a niveles cercanos. Mientras que en el mismo periodo entre los 2012 y 2016, la situación de Nigeria parecía ir excelente. Se posicionaron como el país africano más fuerte económicamente hablando, superando Sudáfrica. Pareciera que saldría de una recesión debido al petróleo y la caída de su precio, pero el gobierno no pudo seguir sosteniendo su moneda y esto ocasionó que volviera a caer en una recesión en el 2016. En México, en el 2017, se registró el punto más alto en algunos años al registrar un porcentaje cercano al 7% en 2018. En México bajaron los precios de la gasolina y esto disminuyó la inflación en ese año. En el siguiente año, a pesar de que la inflación bajó aún más, existía una crisis en familias de escasos recursos. En el 2020 y ya con pandemia, la tasa de inflación sube por causa de una crisis económica en 2021, cerrando con la tasa de inflación más alta en 21 años antes, todo esto provocado por la situación de la pandemia. A su vez, en Nigeria, durante estos años, el gobierno intentó recuperar los porcentajes mediante el recorte de inventarios del petróleo para venderlo más caro. Sin embargo, la corrupción del gobierno no ayudaba a que se pudiera recuperar al 100% en los últimos años, y a pesar de que los niveles de inflación bajaron, se tiene una crisis económica y la mayoría de su población vive en pobreza. El desempleo o el paro se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo, los empleados, es superior a la demanda de trabajo, empleadores. Es uno de los problemas más graves para cualquier país y no solo por sus implicaciones económicas. De hecho, como se puede comprobar en cualquier recesión prolongada, el desempleo es el desajuste económico con mayores consecuencias sociales y personales. El desempleo es un factor que en estos dos países que se están revisando durante nuestro periodo de estudio de 2010 al 2021 no se ha visto en una situación favorable. Vemos cómo desde el año 2010 en México se cerraba con una tasa alta de desempleo, mientras que en Nigeria el salario mínimo a las personas que aún conservaban su empleo se les redujo a causa de la inflación. Esto a su vez generó más desempleo. Para el siguiente año, en México el empleo inscrito en el IMSS se redujo de 91 a 86%, lo que mostraba el aumento de desempleados en el país. Esto solo a las personas que se estaban quedando sin empleos. Para el 2012, entra al poder Enrique Peña Nieto y en ese año empieza el sexenio del empleo mal pagado, por lo que muchas personas empezaron a quedar en crisis e incluso llegar al desempleo. En 2013, el empleo mexicano trata de recuperar el nivel de desempleo con la reforma constitucional Seguro de Empleo. En los siguientes años, se empezó a recuperar estos niveles de desempleo gracias a la industria norteamericana que ocupaba mano mexicana para sus industrias y se alcanzaron buenos niveles de desempleo. Muy bajos, esto se mantuvo hasta la salida de este presidente del poder. En este mismo periodo, pero en Nigeria, se enfrentaban dos problemáticas. El sector petrolero, que enfrentaban huelgas e inconformidades por amenazas de desocupaciones de puestos, lo que alarmó a los trabajadores de ese sector. Y al ser un sector muy importante de esta economía, se vio reflejado en el nivel de desempleo nacional. El otro problema fue el de los altos niveles de desempleo juvenil, que son una gran cantidad en el país, lo que empezó a crear preocupaciones y niveles altos de desempleo llegando hasta el 7%. La situación siguió en decaída
debido a la oferta de trabajo tan precaria. Los niveles de desempleo siguieron aumentando hasta llegar al 9.7% en el 2021 y ser considerado uno de los países con mayores tasas de desempleo. El término pobreza es considerado cuando una persona tiene al menos una carencia social en los 6 indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Y su ingreso es insuficiente para adquirir bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Comenzamos este análisis sobre la situación de la pobreza en esos países a analizar como México y Nigeria. En primer lugar, analizaremos la situación de México. En el año 2010 comenzamos con una reducción del ingreso real de los hogares en el país, lo que se traduce como mayor pobreza, ya que los hogares no tienen lo suficiente ingreso para cubrir sus gastos y necesidades básicas. El siguiente año, lo que se vio afectado fue el sector salud, educación y protección social. A pesar de que la pobreza disminuyó en 1%, estos ámbitos seguían en problemas. Para el siguiente año, en 2012, la pobreza se concentró en los estados de Chiapas, Guerrero y Puebla, presentando los mayores números de personas en situación de pobreza en los siguientes 3 años, 2013 al 2015. Existieron limitantes como los recursos, desigualdad económica y las carencias sociales y dinámica demográfica que llevaron a los niveles de pobreza a situarse arriba del 50%, más específicamente en un 51.7%. Después de esta crisis y unos años después, con la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, y debido a la implementación de muchas ayudas a las personas y sectores más necesitados del país, se puede empezar a recuperar la situación de pobreza y bajó en 2019 a un 38.5%. Para después, debido a la pandemia y a una pobreza laboral alta, el porcentaje volvió a aumentar a casi 44% en 2020, para terminar en 2021 en un 38.5%. Por la parte de Nigeria, la situación no es muy alentadora. En algunos años no existe información de la situación de la pobreza en el país. Y cuando lo existe se habla de crisis, problemas sociales como por ejemplo terrorismos, mala calidad del agua, mala calidad de la salud, que todo esto provoca que durante estos años se haya llegado hasta un porcentaje del 54% en 2020, pero siempre manteniéndose en niveles altos de pobreza, superando a muchos países de su misma región, como lo es India. Según el gobierno de México, establece que el término canasta básica dentro del terreno económico hace referencia al conjunto de productos y servicios considerados esenciales para la subsistencia y bienestar de los miembros de una familia. La canasta básica se fortalece con artículos como comestibles de primera necesidad, de limpieza e higiene personal, así como bienes complementarios como pilas, que resultan de gran utilidad en casos de emergencias naturales y de apoyo en materia de protección civil. La canasta básica ha tenido unas situaciones muy interesantes en estos dos países en la última década. Analizaremos primero la situación mexicana, ya que en el año 2010 empezamos con un nivel de 4.19% debido a un aumento de consumidores. Al siguiente año continúa con este aumento y llega hasta un 5.81% para el siguiente año. Sufrió un aumento exagerado llegando hasta un 35% debido a causas del gobierno del nuevo presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en los siguientes 2 años, 2013 y 2014, se logra estabilizar en un valor de entre 0.5 y 0.69% en el 2015. Existe un extraño aumento, pero se vuelve a recuperar en el 2016 debido a que aumentaron los productos exportados. En los siguientes años empezaron a incrementar estos porcentajes debido a una escasez alimentaria, y en 2019 debido al aumento de las verduras por escasez se alcanzan un porcentaje de 8.35%, para finalmente en los últimos 2 años aumentar debido a la crisis de la pandemia y terminar con un porcentaje de 19.20%. Por su parte, Nigeria en los primeros años existió una situación de baja cantidad de productos y desvíos de recursos que mantenían los niveles altos de la canasta básica hasta un 11.3%. Sin embargo, en el 2015 se produjo una transición pacífica del poder y se empezaron a tomar acciones en esta problemática, como campañas de hambre cero, que llevaron en los siguientes años a que mejorara esta situación hasta alcanzar niveles abajo del 0%
solo en el 2018 y causado por el acogimiento a 30.000 refugiados que se volvió a incrementar a 7%, para después en 2021 y por la pandemia volver a un aumento en el porcentaje de la canasta básica para cerrar y alcanzar un valor del 7.5% por la crisis de la pandemia. Hace referencia al índice económico en el que se valoran los precios, determinando sobre la base de la encuesta continua de presupuestos familiares que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular la variación con respecto al precio de cada uno, respecto de una muestra anterior. Mide los cambios en el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares. Se trata de un porcentaje que puede ser positivo, que indica un incremento de los precios, o negativo, que refleja una caída de los precios. El índice de precios al consumidor en estos dos países se ha mantenido en niveles relativamente normales. En México comenzó con un valor del 4.46% en 2010. En el 2011 decreció a 3.8% y siguió disminuyendo el siguiente año. Después, en el 2013 y 2014, aumentó hasta superar el 4%. En 2015 hubo una disminución importante y llegó hasta 2% el índice de precios al consumidor. Pero en los siguientes años aumentó primero a 3.36% y llegó hasta 6.7%, y así siguió por los siguientes años bajando y subiendo, hasta 2.83% en 2019. Para después volver a subir hasta un 7.36% en 2021. Después así cerrar con un nivel alto con el índice de precios, con la explicación de la situación por la pandemia. Todos estos aumentos y decrecimientos se ven en los aumentos y disminuciones de los diversos ámbitos, como el transporte, ocio y cultura, comunicaciones, vivienda, que influyen en los niveles de precios que se les da a los consumidores. En contraparte, Nigeria tiene niveles más altos de porcentajes que rondan desde el 8 hasta los 30.8%, pasando un promedio de 15% durante la última década. Estos niveles tan altos ocasionados por cambios en las cantidades de productos y las escaseces de algunos de estos productos en el país. Debido a que el país pasa por problemas de productos, la cantidad de los precios sube y se ofrecen precios más elevados a los consumidores nigerianos. Luego de haber realizado esta investigación de carácter económico entre México y Nigeria, existen ciertas diferencias que se encontraban en la forma en la que los gobiernos de estos dos países trataron cada uno de estos aspectos económicos. Principalmente debemos de destacar la primera diferencia, que es la base económica que cada país tiene. Por un lado, México tiene una base económica más variada, que va desde actividades agrícolas, petroleras, servicios, pero más que nada en el sector industrial. En contraste con Nigeria, se basa básicamente en el petróleo y en una menor cantidad en la agricultura, lo que hace que la forma en la que se tomen sus decisiones económicas varíe. Otra diferencia que se puede observar es el cambio de gobierno, que en el caso de México, este último cambio trajo beneficios para el sector más vulnerable, con una mayor cantidad de programas públicos sociales, como becas de bienestar estudiantiles, ayuda alimentaria, apoyos económicos a personas en pobreza o de edad avanzada, y esto ayudó a que la situación por la pandemia no pegara tan agresivamente a estos sectores de la población. Por otro lado, Nigeria no ha sabido atacar correctamente la situación económica por la que pasa, ya que ha estado más enfocado en atacar otros problemas como la corrupción, problemas sociales de descontento de la población hacia sus líderes, que no han enfocado sus esfuerzos en buscar, mediante factores económicos, el mejoramiento de la situación económica, de la enorme diferencia social económica, donde existen muchas personas en pobreza. Ahora bien, ¿qué puede mejorar México económicamente? Primeramente, mejorar la situación de la corrupción, la mala calidad del sistema de gobernación, que muy fácilmente se puede sobornar y caer en actos ilícitos. También mejorar en las condiciones que ofrecen a su población en cuanto al empleo, productividad y participación en el PIB mediante la generación de oportunidades de empleo. El promover las tasas de interés altas para hacer atractivo las inversiones extranjeras al país. También promover y motivar el consumo nacional y la facilidad de créditos para el establecimiento de negocios, empresas nacionales que ayuden a aumentar el PIB de México y que a la vez promuevan la producción interna, que esto genere un índice de precios más bajos y una mayor cantidad de exportaciones, mejorando los niveles del Producto Interno Bruto. También esto promueve la generación de mayor empleo
mayores niveles de ingreso en los hogares y esto inyecte dinamismo a la economía nacional. Darle más control a las acciones del gobierno para evitar actos de corrupción y así proteger el dinero nacional. Que no se desvíe, sino que se use para ayudar a la población que trabaja por ese dinero. Bajar las tasas de impuestos o destinar correctamente estos ingresos nacionales hacia actividades que beneficien a la sociedad. Por último, cabe mencionar que el crecimiento que tuvo México en la última década ha sido positivo con respecto a la economía nigeriana, ya que aunque ha pasado México por grandes problemas económicos y sumándole la reciente situación por COVID, actualmente se encuentra mejor posicionado que Nigeria. Tiene una economía más sólida y constante y ha sabido últimamente ir modificando los factores como inversión extranjera, consumo, gastos e ingresos para mejorar la economía y beneficiar a la población e ir disminuyendo la diferencia social económica, cosa que en Nigeria se ve demasiado altas cifras de pobreza. Con este proyecto integrador de aprendizaje pudimos identificar que la economía mexicana ha experimentado varias etapas de evolución a lo largo de su historia reciente. A grandes rasgos, se pueden identificar algunos hitos importantes como la industrialización y crecimiento de 1940 a 10.070, donde México experimentó un proceso de industrialización impulsado por políticas de sustitución de importaciones. La economía creció a tasas relativamente altas, en parte gracias a la estabilidad política y a la importancia de reformas estructuradas. La crisis y reformas de 1970 a 1980, en donde a finales de los 70 la economía mexicana se enfrentó a una serie de crisis, incluida una deuda en el 1982, el Trato de Libre Comercio de América del Norte y estabilidad en 1990-2010, en donde la firma de este Trato de Libre Comercio de América del Norte marcó un hito importante en la economía mexicana al abrir un mercado más amplio para sus exportaciones. En la crisis financiera y recuperación de 2010 al 2020, la economía mexicana se vio afectada por la crisis financiera global del 2008 al 2009, y aunque logró recuperarse en los años siguientes, el crecimiento siguió siendo moderado y la economía enfrentó desafíos como la informalidad laboral y la desigualdad. En la economía del país que comparamos con México, que en este caso es Nigeria, ha experimentado una evolución significativa a lo largo de su historia como antes de la independencia. Antes de obtener la independencia en 1960, Nigeria era una colonia británica y su economía estaba dominada por la agricultura, especialmente la producción de cacahuates, aceite de palma y cacao. Tras la independencia, Nigeria buscó diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo. Sin embargo, la economía siguió siendo muy dependiente de los ingresos petroleros, que se convirtieron en una parte crucial de la economía. Durante los 80s y 2000, Nigeria experimentó un auge petrolero que trajo consigo un rápido crecimiento económico. Sin embargo, también se caracterizó por la mala gestión de los ingresos petroleros, como la corrupción y falta de diversificación.